Estamos viendo, estudiando, mirando cada libro. Empezamos con el libro de Génesis. Hablamos sobre Éxodo. La semana pasada sobre Levítico. Y esta semana estamos mirando el libro de Números. Doy gracias, Señor, por la oportunidad de enseñar los miércoles. Un privilegio y espero que todos lleguen para escuchar y aprender un poquito sobre la palabra de Dios. Y es importante no solamente a enseñar en la iglesia, pero también a predicar, ¿verdad? Cuando predicamos, una predicación, dicen que la predicación apunta a su corazón. Una enseñanza, pues dicen que es más enfocado a su mente. Y un predicador bueno, pues pueden hacer los dos a la misma vez, ¿verdad? Predicar, a tocar los corazones y a la misma vez enseñar la Biblia. Y yo pido que el Señor siga cada servicio ayudándome a enseñar y a predicar. Y doy gracias, Señor, que me está enseñando a la misma vez que estoy enseñando a ustedes. Él me enseña a mí. Y Él me enseña sobre pecados en mi vida y cosas que yo tengo que trabajar también antes que yo llegue acá frente predicando a ustedes. Yo gracias, Señor, por el privilegio que tengo de estudiar todos los días en la palabra de Dios. Una persona me dijo un día sobre un buen mensaje. ¿Qué es un buen mensaje? ¿Cómo yo puedo dar en la iglesia un buen mensaje? Dice que un mensaje tiene un principio, un mensaje tiene un final. Y lo más cerca que yo puedo tener esos dos, lo más bueno es el mensaje, ¿verdad? ¿Lo entendieron? Eso fue un joke y nadie se rió de ese joke. Eso significa que lo mejor es que predicar un mensaje bien pequeño. Eso es un buen mensaje. Principio, final, lo más cerca, me vi otro día. Hablando con un niño un día y le pregunté por qué tiene que estar calladito en la iglesia. ¿Por qué propósito que nosotros pedimos que los niños y los adultos se mantengan calladitos durante el servicio para que otros oigan? Y él me dice, es porque tenemos que estar calladitos porque hay personas durmiendo en la iglesia y no podemos hablar. Esa es una buena respuesta. No es propósito, pero sí se duermen. Los miércoles estamos enseñando sobre los libros de la Biblia, pero ¿por qué es importante para aprender de los libros de la Biblia? ¿Por qué nosotros estamos pasando tiempo mirando a cada versículo o a cada libro para enseñar? Número uno, es para conocer esta carta de amor que Dios le escribió a nosotros. Y qué bueno es que nosotros podemos a mirar esta carta de amor y a leerla. Número dos, para conocer cada libro, para conocer qué se titula, qué historias están en cada libro. Y número tres, para que ustedes comparten lo que el Señor te ha enseñado a otros, que pueda compartir a su familia lo que aprendieron sobre el libro de Génesis, Éxodo y Levítico y Números. Y por eso nosotros enseñamos. Como siempre, cada miércoles tenemos que entender y repetir, y lo voy a decir cada servicio, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Porque es importante en estudiando la palabra de Dios que entendemos que toda escritura es inspirado por Dios, ¿verdad? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, como yo siempre menciono, que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y bien rápido vamos a dar un repaso porque cada semana voy a dar el libro y una palabra que significa a ese libro, empezando Génesis, y cuando llegamos a 66 libros, pues vamos a estar en principio un tiempo, pero para que cada semana se recuerden qué significado tiene cada libro. Génesis es principio, ¿verdad? Porque vemos el principio de todo. Cuando pienses sobre Génesis, pienses sobre principio. Éxodo, salida. ¿Cómo fue?
no, Éxodo, de salida, fue la salida de Israel de Egipto. Después Levítico significa acerca de los levitas, hablando sobre lo que los levitas están haciendo, el trabajo de ellos. Sabemos que Moisés fue que escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Esos 5 libros se llama Pentateuco, ¿verdad? Que significa 5 libros que Moisés escribió. Ahora vamos a aprender un poquito sobre este libro de Números. Números significa números, ¿verdad? Bien fácil, no tiene otra palabra, solamente números significa números. Cada persona debe de cada semana saber qué significa números. Porque Moisés tenía que contar todos que estaban en Israel, en el desierto. También Moisés tenía que contar cuando estaba en el desierto a los hombres que tenían 20 años o más, para prepararle a ellos para ejército, para pelear en guerra. Y vemos que ellos tenían que contar en el libro de Números 2 veces. En el principio el tiempo que estaban en el desierto, después otra vez en lo último, porque ya para ese tiempo se murieron muchos y tenía que otra vez a contar. En inglés se llama census, no sabía cómo se llama. Censo, casi lo mismo. A tomar un censo de las personas que estaban ahí en el desierto. El capítulo 1, el capítulo 26, o 36, 26. Ahora los levitas, ese grupo, los levitas, no tenían que ser contados cuando hicieron el censo, porque ese tribu no tenía que pelear cuando estaba en la guerra. Ellos tenían un trabajo específico, era para trabajar en el tabernáculo, ese tribu no tenía que ser contado. Sabemos que en el desierto Israel se dividió en 12 tribus: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos fueron los 12 tribus que estaban en Israel. Esos 12 fueron hijos de Jacob, o hijos de Israel. Son 12 de ellos. Este libro se escribió de principio de Números hasta el final en 40 años, de 1440 hasta 1400 antes de Cristo. Este libro de Números empezó en Monte Sinaí, donde ellos recibieron la ley de Dios, y ellos estaban ahí en Monte Sinaí por 1 año. Y después ellos prepararon para entrar en la tierra prometida, que fue Canaán. Pero lo que pasó fue que ellos llegaron a la rodilla de Canaán, pero no tenían fe en Dios y no obedecieron a Él, y tenían que esperar hasta que esa generación murieron para después entrar en la tierra prometida, que vamos a ver en un poco tiempo. La ciudad o Canaán, el lugar de ellos hoy en día, si nosotros buscamos en el mapa, no mapa porque no se limpia, el mapa, ese día el lugar fue Israel, donde se encuentra Israel. Estaba buscando un mapa, pero no busco. El problema fue que todo en camino de Monte Sinaí, hasta que ellos llegaron a Canaán, ellos se quejaban de todo. Muchos conocen las historias donde ellos se quejaban sobre la comida, la bebida y muchos más. Y vamos a ver eso en este libro de Números.
Dios le guió a los israelitas en el desierto por una columna, ¿verdad?, de nube por el día y por una columna de fuego por la noche. Ahora, ¿cuántos saben por qué 40 años? ¿Por qué ellos estaban en el desierto por 40 años? ¿Por qué no 50, 80 años? ¿Quién sabe por qué estaban en el desierto por 40? Es el número 40 años. ¿Cómo fue? Sí, ese también correcto. Ellos estaban por 40 años porque los 12 que mandaron a Canaán para averiguar lo que estaba ahí, estaban ahí por 40 días. Y el castigo para Israel fue 1 año por cada día que ellos estaban en Canaán. Y por eso ya una de las razones en los 40 años, el castigo que ellos tenían ahí en el desierto. El propósito de este libro, en Números, es para enseñar cómo Dios proveó para las necesidades de la nación de Israel durante ese tiempo que ellos estaban en el desierto. Y también para enseñar las murmuraciones que ellos estaban pasando. Este libro se divide en 7 partes. Lo voy a dar bien rápido. Número 1, la preparación, de capítulo 1 al capítulo 10. Ya que Dios dio la ley, el tabernáculo estaba terminado, los sacerdotes estaban ready, ahora estaban preparándose para caminar a la tierra prometida. Y esos 10 capítulos hablan sobre la preparación al camino a la tierra prometida. Número 2, de capítulo 10 al capítulo 12, no habían fe, no tenían fe. Los israelitas tenían fe para salir de Egipto, pero no tenían fe para entrar a Canaán. Déjame hacer una aplicación bien rápido sobre eso. A veces Dios abre puertas para nosotros, pero no tenemos fe en el Señor y tenemos miedo para entrar en esas puertas. Y a veces esa puerta se cierra porque no entramos cuando Dios diga que debes entrar. Y a veces son muchos años que esa puerta está abierta para nosotros entrar. Los israelitas no entraron a la tierra prometida en Canaán porque tenían miedo, no tenían fe en Dios. Y Dios le iba a dar a ellos victoria para tomar esa tierra, para tomar la tierra, pero ellos no confiaban en Él. Y tuvieron que esperar 38 años para entrar en la tierra prometida, ya que llegaron a ese punto, porque cogió 2 años para llegar a Moab, después de ahí 38 años. 2 años. ¿Qué puerta en tu vida Dios ha abierto, o Dios quiere que tú entres, pero tú tienes miedo de entrar? No estás confiando en el Señor. Y solamente tú puedes esta noche decir: el Señor me ha enseñado esa puerta, pero al entrar a esa puerta tengo miedo. Dios quiere que tú hables a una persona, pero tiene miedo de hablar con esa persona. Es una puerta abierta que Dios le da a nosotros a veces. Dios sigue abriendo la puerta para hablar con ellos, pero tú dices que no puedo hablar con ellos, no me salen las palabras. Y es posible que un día va a ser muy tarde y esa persona no va a conocer a Dios porque no entraste en esa puerta que Dios te abrió para ti. Después, la tercera parte de este libro, Números, vemos la muerte de Coré. Hay muchos nombres en este libro, voy a tratar de decirlo lo mejor que yo pueda. A ver si
el Señor me enseña un nombre para mi próximo hijo que voy a tener. No por él, ¿verdad? El capítulo 16. Capítulo 20, vemos la agua de la roca. El capítulo 21, vemos el serpiente de bronce. Capítulo 22, vemos Balaam. Después, el número 7, capítulo 35, habla sobre las ciudades de refugio. Ahora, muchos llaman este libro la transición, porque Dios permitió que la vieja generación entre en la tierra prometida, y Dios preparó una nueva generación. Obviamente la vieja generación no entró en la tierra prometida, pero era una transición en el final, que ellos murieron y pues la nueva generación iba a entrar a la tierra prometida. Dios dejó en el desierto hasta que todos tenían 20 años y más. Después, cuando ellos murieron, después en la nueva generación entraron en la tierra prometida. Ahora vamos a dar un resumen, como siempre damos cada libro, un resumen pequeño de cada capítulo del libro de Números, para recordarnos qué historias están en este libro de Números. Pueden seguir lo que nosotros vamos a cada capítulo. Hay muchas Biblias que tienen frases que dicen qué historias están en este capítulo. Empezamos en capítulo 1 del libro de Números. En capítulo 1 de Números, el Señor le dijo a Moisés que cuenten los ejércitos de Israel. Y el número de los hombres de más de 20 años fueron, a ese tiempo, capítulo 1, 603,550. Okay. Ahí está como mil y los millones, no un millón. 603,550 personas que fueron más de 20 años preparándose para la guerra. Y obviamente vemos que los levitas no fueron contados en ese número. Ahora, si te gustan matemáticas, este es un gran libro para leer, porque te dan los números y tú tienes que sumar los números en el final para buscar el total. Interesante que los israelitas fueron soldados, ¿verdad?, de Dios, y nosotros también en esta tierra somos soldados de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: tú pues sufrí penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué bueno que nosotros somos soldados del Creador de este mundo. Amén. En capítulo 2 de Números, los israelitas se tenían que dar alrededor del tabernáculo. Judá en el este, parte del tabernáculo. Rubén hacia el sur. Efraín hacia el oeste. Y Dan hacia el norte. Ellos fueron los hijos de Jacob. Y Dios le pusieron a ellos alrededor del tabernáculo. En capítulo 3 le dice que los levitas fueron para ayudar a Aarón. Aarón dice: los que tomaron el lugar de todos los primogénitos. Y él le dice que el número de levitas más de un mes de edad fue 22,000. En capítulo 4, Dios escogió los hijos de Coat para llevar las cosas más santas de tabernáculo. Cada grupo tenía su trabajo para llevar las piezas de tabernáculo. Los Gesón son que van a llevar los revestimientos.
de tabernáculo. Los meraitas van a llevar la trama de tabernáculo. Habían instrucciones bien específicas para llevar el tabernáculo a lugar. Y fueron personas que Dios escogió para hacer ese trabajo de llevar cada vez que ellos se movieron a otro lugar. Ahora, si ellos hacían algo mal, podía perder su vida. Algunos, si solamente usted lo miraba, podía perder su vida. En total, entre todas las familias, había 8,580 personas llevando el tabernáculo, y ellos fueron desde 30 a 50 años. Fíjate, 8,000 personas con diferentes piezas de tabernáculo, llevándolo a diferentes lugares. Pero tenía que ser de 30 a 50 años. ¿Por qué no le dan el total? Está hablando de los números. Capítulo 5 habla sobre si una persona que hace mal a otro, él tiene que confesar su pecado a todos, y después se tiene que pagar a esa persona que ofendió 1/5 o 20%. Si yo ofendí a una persona sobre algo, le quité dinero o robé algo así, tenía que pagarle a esa persona 1/5 más, 20% más. También habla que si el esposo piensa que su esposa fue infiel, él tenía que llevarla a ella al sacerdote. Y había un proceso que ellos tenían para saber si ella era fiel o no, ¿verdad? Pueden leer en capítulo 5 sobre ese proceso, que se tenía que tomar agua y a ver si ella sí era infiel o no. Capítulo 6 ahora habla sobre este grupo que se llama los nazareos. Son personas que dedicaban su vida completamente a Dios. Ellos tenían reglas bien detalle, como no podía beber vino o no podía cortarse el pelo. Unos requisitos que ellos tenían para estar en ese grupo. Y en el final del capítulo, Aarón da su bendición a la gente y le pide que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. En capítulo 7, este capítulo es el capítulo más grande en este libro de Números. Los líderes de cada tribu dieron ofrendas para usar en el tabernáculo. Las ofrendas que cada tribu dio de los 12 tribus fue exactamente lo mismo de el otro tribu sin ellos saber. La ofrenda que ellos trajeron para el uso para el tabernáculo. En el final del capítulo dice que Dios habló a Moisés, pero en ese capítulo no dice qué dijo. En capítulo 8, Dios habla a Moisés sobre reglas de tabernáculo. Dios le dice que ellos deben presentar a los levitas como ofrenda a Jehová y haz expiación por ellos. Sabemos que los levitas fueron escogidos para este trabajo en el tabernáculo, los que tenían 25 años a 50 años. Después que cumplieron 50 años, pues ese tiempo jubilándose fue 50, ¿verdad? Los levitas no tenían que trabajar más en el tabernáculo, ahora 65 por ahí. Y cuando Isaías tenga ese número va a ser casi a 100 años antes que se jubilean. Pero le dieron a trabajar en el tabernáculo hasta los 50 años. Los otros tribus nunca tenían que pelear por ese trabajo en el tabernáculo. No cogieron turnos, no que el levita este mes y los benjamines el otro mes. Solamente fue para el tribu de Levita, los levitas. Capítulo 9. En el primer mes del segundo año, Israel celebraban la Pascua. La Pascua obviamente fue la celebración de la liberación de Egipto.
Y este capítulo da detalles en quién puede celebrar la Pascua y cuándo ellos pueden. Después le dice que cada vez que la nube se levantaba, significaba que era tiempo a moverse para otro lugar. Y ellos seguían hasta que la nube esperaba o paraba ese momento, y ellos sabían que ahí es donde Dios quería que ellos se quedaban. En capítulo 10, Dios le dijo a Moisés que haga 2 trompetas de plata para dirigir la congregación. Cuando tocaban los 2, todos tenían que venir al tabernáculo. Había diferentes maneras en tocar las trompetas que decía diferentes mensajes para los que estaban en Israel. Si tocaba una vez, pues era una reunión para los líderes. 2 veces tenía que venir todos. Y otra, si tocaba una vez, era tiempo para ellos irse a otro lugar. Después, en el segundo mes, la nube se levantó, se estableció como el Señor se había ordenado. Sabemos que Dios tenía tantas leyes y reglas para que cuando era tiempo de moverse los israelitas para otro lugar, que había un orden. Había orden en cómo se llevaba el tabernáculo, cómo se bajaba todo, cómo ellos lo llevaban. Y había un orden para todo moverse a otro lugar. Dios lo hizo así para que no había un desorden. Vemos también que durante el camino a Jobab le ayudó a Moisés guiar a ellos en el desierto. Este hombre, sabiendo, ellos todavía seguían la nube, pero este hombre ahí en la tierra sabía mucho de desierto, y él le ayudó a ellos en cómo a caminar o cómo a confrontar cosas que ellos van a llegar en el desierto. Se llamaba Jobab. Fue como un consejero. En capítulo 11, los israelitas empezaron a quejarse que no habían comida. Y Jehová estaba enojado y le mandó a ellos codornices. Después que Moisés se queja de todos los israelitas, Dios puso el espíritu sobre 70 ancianos para ayudar a Moisés. En capítulo 12, aquí vemos que la hermana de Moisés, María, Aarón, están celosos por la relación que él tenía con Dios. Y Dios le hizo a María leprosa, o tenía leproso, tenía lepra. Y Aarón a ese tiempo, porque también él se estaba quejando con María, pensó, ¿qué va a pasar conmigo? María tenía lepra y él estaba asustado porque algo iba a pasar con él. Pero Moisés oró y pidió a Dios que le sane a su hermana. Y Dios dice que le saque a ella de campo por 7 días para el castigo. Y después Dios le sanó a ella y ella regresó al campo. Pero ellos se tenían que mantener ahí por 7 días, lo que ella llegaba otra vez al campo. Después que Dios sanó a ella regresó, pero ahora la nación de Israel estaba atrasado por 1 semana porque tenía que esperar para ella. En capítulo 13, Moisés manda a 12 hombres, una de cada tribu, a reconocer la tierra de Canaán. Caleb dijo, vamos a entrar, no hay problema, vamos a llegar a Canaán. Y los otros dijeron que los habitantes, los que estaban ahí, eran demasiado grandes y tenían miedo. No vayan para allá porque los que viven ahí en Canaán fueron hombres grandes y ellos le van a atacar y va a ganar nosotros. No tenían fe, no confiaban en Dios, que Dios le dio la promesa
para la tierra prometida. En capítulo 14, todo en Israel estaba en pánico por la noticia que quería regresar a Egipto. Ellos querían regresar y buscar otro líder. No querían a Moisés, querían buscar otro líder. Y querían regresar a Egipto porque allí la comida estaba bien. Siempre tenía algo para comer. Y Moisés y Aarón y Caleb y Josué suplicaron que no prueban a Dios. No prueben a Dios, quédense quietos, vamos a obedecer. Dios le dijo a ellos por un castigo que tenían 20 años, los que tenían 20 años de arriba, que nunca iban a entrar en la tierra prometida. A ese tiempo, los que tenían 20 años y más, Dios dijo que ustedes nunca van a ver la tierra prometida. Pero la familia de Caleb y Josué, ellos todavía podían. Ellos se tenían que quedar en el desierto 40 años hasta que todos se murieran. Los 10 que dieron un mal reporte cuando entraron en Canaán, Dios obviamente se encargó de ellos y ellos murieron. Después ellos trataron de entrar a Canaán en su propia fuerza, y los amalecitas y los cananeos que vivían en Canaán le dieron una pela a ellos, le ganaron esa batalla, porque fueron en su propia fuerza. En capítulo 15 había una ley para los israelitas y los extraños, y era hacer una oferta si el pecado no fue intencional. Y cualquier persona que peca, sin duda, serán cortadas de la comunidad hasta la muerte puede pasar. En capítulo 16, Coré, Datán y Abiram fueron contra Moisés y Aarón, diciendo que por qué ellos eran tan especiales para estar en cargo. Y Moisés dice que deja que Dios decide si Él quiere ustedes o a mí. Y lo que pasó es que la tierra le tragaron a ellos, a todos ellos. Y eso fue la respuesta de Dios. Imagínate si nosotros preguntamos a Dios sobre algo y la tierra le traga a nosotros. La respuesta es bien clara. En capítulo 17, otros todavía murmuraban sobre quién debe ser líder de los israelitas. Y Dios le dice a Moisés que cada líder de cada tribu traiga una vara. Y la vara que florece, ese va a ser el líder que Dios llamó. Y obviamente la vara de Aarón floreció, porque fue que Dios le puso en cargo de ellos. Ahora ellos tenían miedo que Dios le iba a matar por confrontarle a ellos esa situación. Y en capítulo 18, el Señor les recuerda a Aarón que los levitas eran para trabajar en tabernáculo. Y le dice a Aarón, todo lo que estaba dedicado al Señor también es tuyo. En capítulo 19, Dios dice que quemen una novilla afuera del campamento para el agua de la purificación. Y cualquier persona que es impuro y no se purifican, será también cortada del campamento. Capítulo 20, los israelitas empezaron, como siempre, quejándose otra vez. Dios le dice a Moisés y Aarón que busque la vara de Aarón y usarlo para sacar agua de la roca. Dios le dijo a Moisés que le hable a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés, en vez de hablarlo, le dio a la roca. Todavía agua salió, pero Dios no estaba contento con ellos porque no obedecieron y no confiaban en Dios. Y el castigo de Moisés fue que ellos tampoco podían entrar en la tierra prometida. También vemos que
Edom lo dejó a ellos pasar, o no dejó a ellos pasar por la tierra de ellos en el camino a la tierra prometida. Y en este capítulo Aarón muere y su hijo Eleazar toma su posición como sacerdote después que Aarón murió en capítulo 20. En capítulo 21, Dios le ayudó a ganar la batalla con Arad. Ellos empezaron a quejarse otra vez y Dios envió a ese tiempo muchos serpientes. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo que miraba a la serpiente bronce vivió. También vemos que ganaron la batalla con los amoreos cuando ellos preguntan a ver si ellos le daban permiso a pasar por su tierra para llegar a la tierra prometida. En capítulo 22, Balac envió a Balaam para maldecir a Israel. Pero sabemos que la asna de Balaam le advirtió y le habló a él. Y el ángel de Jehová le dijo: ve, solamente di lo que yo te digo, o hable lo que yo te digo. En capítulo 23, Dios le dijo a Balaam que decir: ¿cómo maldiceré a quien Dios no ha maldecido? Luego en otro lugar le dijo: el Señor su Dios está con Israel. Y Balac no quería escuchar lo que Balaam decía. En capítulo 24, Balaam sigue bendiciendo a los israelitas y Balac dice: ¿por qué tú sigues bendiciendo o dan bendiciones a los enemigos? Y en el final vemos que Balaam le dice a Balac: todos que se meten con Israel van a pagar o van a perder la batalla. En capítulo 25, cuando los israelitas estaban en Moab, estaban infiel con las moabitas. Y ellos empezaron también a adorar a los dioses de Moab. Y el hijo de Eleazar, que se llama Finés, pues él mató a una israelita y una mujer de Moab que estaban juntos. Y Dios estaba contento con él, con ese acto que él hizo. Dios obviamente por eso paró la plaga que iba a mandar a los israelitas que estaban en Moab. Todavía en esa plaga murieron, como dice en capítulo 25, 24,000, pero podía ser peor. En capítulo 26, ahora viene la segunda vez que ellos contaron todos los israelitas para ver cuántos faltaban para el ejército de Israel. Recuerda que en el principio, en capítulo 1, hicieron el census en inglés. Estoy enseñando una palabra en inglés. Y ahora en capítulo 26 hacen otro. A este punto ya todos que estaban en la primera vez o en la primera generación que fueron contados, ya ellos murieron. Y de esa gente solamente estaba Moisés, Eleazar, Caleb y Josué que quedaban de esa generación. Ahora la nueva generación se podía prepararse para entrar en la tierra prometida. Capítulo 27 vemos que las hijas de Zelofead se les dio una herencia, porque la herencia se lo dio a sus padres y ellos murieron, ahora la herencia es para ellas. Sabemos que Moisés no podía entrar en la tierra prometida por el castigo que Dios le dio a él, y ya estaba viejo a este punto. Y él tenía que buscar a otra persona a coger su posición como liderazgo de los israelitas. A este momento Moisés nombró a Josué como líder
en capítulo 27. Ahora en capítulo 28, Dios da más detalles sobre trayendo ofrendas a Él, a la nueva generación, a enseñarle a ellos lo que ellos tenían que hacer. Tenía que llevar ofrendas cada mañana y tarde, en el día de reposo y en el primer día de cada mes. Ahora que hay una nueva generación, Dios dice que no se olvide a celebrar la Pascua y las fiestas en las semanas. Y en capítulo 29, Dios sigue enseñando sobre esas reglas a ellos, a la nueva generación. Dice, en el séptimo mes, en el primer día, sonar trompetas. Y en el 10º día, hacer la reconciliación. Y los 15 días se celebra por 7 días. Eso fue algunos recuerdos para la nueva generación. En capítulo 30, este capítulo habla sobre las promesas que ellos hacen. Cuando un hombre hace una promesa o un compromiso que haga, tiene que obviamente hacerlo. Y si una mujer hace un compromiso, ellos tenían que hacerlo también, obviamente, pero su padre, si no estaba de acuerdo con ese compromiso que ella hizo, pues él podía decir que no. No solamente el padre, pero también el esposo de ella. Por ejemplo, si ella quería hacer un compromiso con Dios sobre hacer un nazareo por 2 meses, que es un compromiso que ellos hacen, puede ser 2 meses o más, pues el papá de ella, si necesitaba una persona a trabajar en su finca o algo en la casa, pues podía decir que no podía hacer el compromiso. Y también podía hacerlo su esposo. Eso que habla en capítulo 30. Ahora, capítulo 31, el Señor dijo a Moisés que tome venganza de los madianitas. Los israelitas después mataron a los hombres, quemaron sus ciudades y dividieron todos que ellos tenían. En capítulo 32, Rubén y Gad pidieron que vivían en Galad. Y Moisés ayudó en conquistar esta tierra. Vemos que Rubén en este capítulo y Gad y Manasés construyó ciudades. En capítulo 33, este capítulo Dios le da un resumen de todo lo que pasó desde que ellos fueron de Egipto. Lo estaba llevando atrás cuando salieron de Egipto y le da un resumen, una historia. Y después le da los planes para el futuro, para entrar en la tierra prometida. En capítulo 34, Dios le da más instrucciones en qué va a pasar cuando entren a la tierra prometida. Y antes que ellos entren en la tierra prometida, Dios le dice que hay algunos lugares que Él escogió para algunos de los tribus. Los otros lugares le dijo que Eleazar y Josué, ellos pueden hacer decisiones para dividir la tierra. En capítulo 35, los levitas necesitan un lugar para vivir también. Y Dios le dice a Moisés que saque algunas ciudades para ellos, para los levitas. Y también que guardes algunos de sus lugares para que sean un refugio para cualquier persona que ha matado a otro en accidente. En ese tiempo no había policía. Si una persona mataba a una gente y fue un accidente, ellos iban a un lugar de refugio y ahí se quedaban. Y ahí nadie le podía buscar a él. Ahora, si él salía de esa ciudad, ese refugio, pues si la familia en que él mató quería matarle a él, pues ahí pueden hacer lo que quieran. Pero mientras que estaba en refugio, nadie le podía tocar. Se podía esconder en ese lugar. En capítulo 36, ahora hay preguntas sobre estas mujeres que tienen herencia, porque su padre se murió y Dios le dio las herencias a ellas. Y le dicen,
¿Qué pasa si ellas se casan con otro hombre de otro tribu? Y la respuesta fue que ellas tenían que casarse con solamente los hombres de su propio tribu para que la tierra se mantienen con ellos. Y ese es el final del libro de Números. Hay 37 capítulos, 36 capítulos. Y se podían recordar sobre algunas de las historias que aprendieron cuando eran pequeños y se recuerdan de muchas de las historias. Pero todavía la nación de Israel no entraron a la tierra prometida. Y la pregunta para la semana que viene es, ¿ellos entran en la tierra prometida en el libro de Deuteronomio? Y eso que vamos a ver si a este punto, si en el libro de Deuteronomio la nación de Israel entra en la tierra prometida, o cuánto más ellos tienen que esperar. Ahora, ¿cómo podemos aplicar bien rápido en nuestra vida este libro de Números? Y bien rápido, bien fácil. Cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos la voluntad de Él, Él va a estar con nosotros a nuestro lado y guiarnos a hacer la voluntad de Él para nuestra vida. Los que estaban en Israel, los israelitas, murmuraban. Ellos se quejaban siempre. Ellos peleaban entre ellos mismos. Ellos no obedecieron la autoridad. ¿Y qué pasó? Pues muchos murieron, muchos perdieron las bendiciones de Dios, la bendición de no poder entrar en la tierra prometida. Y nosotros podemos aprender que tenemos que obedecer a Dios para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y si ellos obedecieron a Dios, ellos podían entrar en la tierra prometida cuando llegaban a ese tiempo. Pero por no obedecer, por no confiar en Dios, por no tener fe en Él, Dios le castigó y no podía entrar en la tierra prometida. So vamos a obedecer a Dios para no perder las bendiciones de Dios. Vamos a confiar en Dios para no perder las bendiciones de Dios. Amén. La semana que viene miramos al último libro que Moisés escribió de los 5, el libro de Deuteronomio. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar y después lo despedimos esta noche. Señor, gracias por este tiempo donde podemos mirar el libro de Números. Solamente el propósito es para recordarnos las historias en cada libro de la Escritura, de la Biblia, para aprender, para ver las lecciones que tú tienes para nosotros en cada libro. Y Señor, que nosotros podemos agarrar algo de cada libro, aplicarlo en nuestra vida y, Señor, aprender, porque hay mucho que nosotros podemos aprender sobre la nación de Israel, los israelitas, todo lo que ellos hicieron malo, la murmuración, no confiando en ti. Y, Señor, te pido que nosotros como cristianos podemos obedecerte a ti en todo lo que tú le llamas a nosotros a hacer, para que nosotros no perdemos las bendiciones tuyas. Ayúdanos a tener fe en ti. Cuando tú le dices a nosotros a entrar por una puerta, que nosotros no podemos tener miedo y podemos entrar sabiendo que tú estás con nosotros en todo momento. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.